comentario. El grupo, y le voy a llamar así T. Algunas veces voy a usar esta notación T. Entonces, ese grupo lo voy a definir como R entre Z. La notación de T hace alusión de que es el toro de dimensión 1. A eso hace alusión la notación. Entonces, el grupo que está aquí, del que estamos hablando, es un grupo topológico. Es un grupo topológico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? IDES quiere decir que la operación suma, o las operaciones, en este caso la suma, es decir, las funciones o las operaciones, entonces la función suma que iría de T por T a T. Entonces, ¿qué hace la función suma? ¿Cómo definen la suma? Toman la clase, fíjense, toman la clase de un punto, aquí, X más Z, coma, la clase de un punto Y más Z, toman esta parejita, ¿y a dónde lo mandan? Pues lo mandan, por definición, suman los representantes, y luego aquí es Z mayúscula, y luego toman la clase, ¿no? Así se define la suma en el grupo. Acuérdense que es un espacio de clases, ¿no? Entonces es un espacio de clases. Y la inversa, y tomar el inverso, que yo le llamé I, ¿no? Antes le llamé I, tomar el inverso. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Toman una clase, X más Z, y lo mandan en su negativo, ¿no? En la clase del negativo, ¿cierto? Ese es el inverso aditivo, ¿no? Entonces, el grupo T es un grupo topológico. Eso quiere decir entonces que estas funciones son continuas. Ese es el ejercicio, hay que demostrarlo. Son continuas. Fíjense, tiene sentido preguntarse, piensen en la suma. Tiene sentido preguntarse si esta función es continua. ¿Por qué? Porque ya tienen una topología y eso les permite hablar de continuidad. Y la demostración es muy parecida como lo hicimos en R, ¿no? O sea, toman una vecindad del punto X más Y y luego se consigue una vecindad en el producto del punto X más Z por Y más Z, ahí en el producto, y aseguran que esa vecindad pequeña se manda bajo la suma en la vecindad que ustedes prescribieron, ¿no? O sea, la demostración revisen la demostración que hicimos con R para la suma, y es esencialmente lo mismo. Esencialmente solo que ahora sus abiertos aquí, pues son abiertos que están caracterizados por sus preimágenes, ¿no? Que son abiertos en R, ¿no? Esa es la idea. Pero entonces es un grupo topológico, es lo que estamos diciendo. Entonces a este grupo se le llama el grupo del círculo. A T, bueno, lo voy a poner así. T es la circunferencia unitaria y se le llama el grupo del círculo. A T se le llama el grupo del círculo. Observen ustedes que es trivialmente abeliano, ¿no? Por construcción, abeliano del círculo. ¿Sí? Entonces, ese es el grupo, es el toro de dimensión 1, entonces es un grupo abeliano. Entonces vamos a probar ahora una proposición que nos da una propiedad de la proyección. Proposición, la proyección canónica y desde R, entonces algunas veces voy a ir escribiendo, voy a ir alternando la notación, ¿no? A ver, entre Z es abierta, es una aplicación abierta, ¿sí? ¿Alguien puede decir qué significa esto? ¿Qué significa que la proyección sea una aplicación abierta? Abiertos en abiertos. ¿Perdón? Que manda abiertos en abiertos. Exacto, manda abiertos en abiertos. Entonces, eso es lo que queremos probar, que esa proyección se cumple para todas las proyecciones a un espacio cociente, ¿no? Solo quiero, digamos, como para enfatizarlo más, ¿no? Porque luego es una propiedad que es muy útil. Entonces, lo que queremos probar es que manda abiertos en abierto. Entonces, queremos demostrar que si tomo un abierto de contenido en R, entonces
pi de b en R entre Z es abierto. Eso es lo que queremos demostrar. Ahora, por definición de la topología cociente, dijimos que algo aquí es abierto en el cociente, si solo si su preimagen es un abierto, ¿no? Entonces, por definición de la topología cociente, entonces basta probar que la preimagen pi a la menos 1 de pi de b, esto en R, es abierto. ¿Sí? Eso es lo que hay que probar por definición de la topología cociente. Entonces, de hecho, lo que vamos a demostrar es lo siguiente. Demostraremos que, es decir, vamos a describir este conjunto. Vamos a demostrar que pi a la menos 1 de pi de b es exactamente igual a b más z. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos hacer sumas de conjuntos, no? Este conjunto que está a la derecha, pues consiste de todos los elementos de la forma y más n, donde n está en z. Eso lo dijimos la vez anterior, ¿no? Cómo se sumaba, que podíamos sumar conjuntos en R, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a probar que esta preimagen es igual a esta. Y luego vamos a concluir que como este es un abierto, pues este también es un abierto. Lo vamos a concluir. Entonces, vamos a demostrar. Y la demostración la hacemos directa, es decir, por contención, por doble contención de conjuntos. Entonces, tomamos un punto, tomo un punto X en la preimagen de pi de b, ¿sí? Tomo un punto aquí, en esa preimagen. Entonces, fíjense, por definición de la preimagen, ¿qué tenemos? Entonces, luego, si tomo un punto en la preimagen, quiere decir que si yo aplico pi a X, eso me queda en pi de b, pero pi de X es X más b, X más z, o sea, X más z, o sea, la clase de X. Acuérdense que pi le asocia a la clase, ¿no? X más z está en pi de b. Entonces aquí estoy usando dos cosas. Primero, la definición de la preimagen de un conjunto. Eso quiere decir que X está en la preimagen de este conjunto pi de b. Si cuando le aplico pi, eso cae en pi de b. Y por otro lado estoy usando que la definición de la proyección cociente es a un punto X, lo manda en su clase, en X más Z. Entonces, esto quiere decir esto. Ahora, ¿qué quiere decir que X más Z, que toda esta clase esté en pi de b? Pues quiere decir que se ve como la clase de alguien en B, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Esto es. Entonces, lo que quiere decir esto es que X más Z se ve como la clase de alguien, así, para algún Y en B. ¿Sí? Porque pi de B son precisamente, tomo un elemento Y en B y lo proyecto, cualquier elemento. Pero al proyectarlo, pues lo que estoy haciendo es tomar su clase. Entonces su clase es trasladarlo por Z. Entonces me da todos estos que están aquí. Entonces quiere decir esto. Luego, entonces esto quiere decir esto y, vamos a borrar este punto, y lo que entonces queremos decir, y entonces X menos Y, si yo en esta relación resto, pues esto, digamos, por la construcción que tengo, pues me define un número n, y ese número n está en Z, ¿no? Eso quiere decir esta igualdad de clases. Si yo tomo la diferencia, quiere decir que la diferencia está en Z. Solo le estoy poniendo un nombre a la diferencia. Entonces le llamo así a la diferencia. Y esto, lo que implica, esto implica que, entonces, si estoy diciendo que X menos Y es un n, un entero, entonces estoy diciendo que X se escribe en la forma Y más n, para un Y en B y para un n en Z, ¿no? O sea, esto es un elemento en B más Z. Esto implica que esto, y por lo tanto, entonces yo empecé suponiendo que X estaba en pi a la menos 1 de pi de B, y lo que estoy concluyendo es que X está en B más Z. Entonces eso quiere decir
que este conjunto está contenido en este que está acá. ¿Está bien? ¿Sí está claro? ¿Todo el mundo? ¿Alguien tiene alguna duda? Por nimia que parezca. Queremos probar esta igualdad de conjuntos. Tomé un punto en el conjunto de la izquierda y lo que estoy concluyendo es que ese punto está en el conjunto de la derecha. Por lo tanto, se da esta contención. Ahora, para probar la otra contención es casi revertir las relaciones que tenemos acá. Porque ahora imagínense, yo tomo un punto en este conjunto. Si tomo ahora un punto X en B más Z, pues entonces lo que estoy diciendo es que X se escribe en la forma Y más N con Y en B y N en Z, ¿no? Por definición, digamos, del conjunto. Entonces, fíjense, yo lo que estoy diciendo es eso, que se escribe así. Si yo tomo las clases de cada uno de estos elementos X y Y, tomando las clases completas de X, Y, obtenemos que, o concluimos que, fíjense, tomo la clase de X, entonces eso me da X más Z. Ahora tomo toda la clase de Y, eso me da Y más Z. Pero si X ya era Y más N, entonces cuando tome toda la clase, pues X más Z va a ser igual a Y más Z, ¿no? Entonces eso me dice que X más Z se escribe de esta manera. Pero si X más Z se escribe de esta manera, quiere decir que está en pi de B, ¿no? Y concluimos que es esto es, entonces lo que estoy diciendo es que X más Z está en pi de B, porque pi de B, acuérdense, son todos los elementos de la forma Y más C alguien en Z, entonces son todos los Y's en B y todos estos, entonces eso quiere decir esto, pero si toda la clase de X está en pi de B, quiere decir que en realidad X está en la preimagen de pi de B, esto es, y por lo tanto, esto quiere decir que X está en la preimagen de pi de B. Luego, entonces lo que estamos diciendo es que B más Z está contenido en pi a la menos 1 de pi de B. Entonces ya tenemos las dos contenciones, ¿no? Ya tenemos esta contención y ahora tenemos la contención en el otro sentido. Entonces, conclusión, por lo tanto, pi a la menos 1 de pi de B es igual a B más Z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dijimos que íbamos a probar. Ahora, lo que queremos probar es que este es abierto. Ahora observemos, B es abierto por hipótesis, ¿no? ¿Aquí lo pusimos? Ah, sí, no lo puse aquí, perdón. Queremos mostrar que si B es abierto, lo voy a agregar aquí. Es abierto. Aquí, perdón. Empecé con B abierto, perdón. Entonces queremos mostrar que si B es abierto, entonces su proyección es abierta. Por la definición de la topología cociente, basta probar que su preimagen es un abierto. Y lo que acabamos de probar es que la preimagen de pi de B es este conjunto. Ahora lo que los voy a convencer es de que este conjunto es abierto. Pero ahora observen, B es abierto. Entonces, como B es abierto, B está en R, ¿no? Es abierto. ¿Qué dijimos ayer de la topología? La topología en R es invariante bajo traslaciones, porque es un grupo topológico. Entonces, como B es abierto, se sigue que si yo lo traslado, se sigue que B más N, para cualquier N, es abierto, porque simplemente estoy trasladando. Se sigue que B más N es abierto, para cualquier N, o para toda N si quieren, en Z. ¿Sí? Entonces tomo el abierto B, lo traslado por un entero en R, lo trasladé el abierto, así, en R. Entonces, al trasladar, como la topología es, el espacio es homogéneo, la topología es invariante bajo traslaciones, entonces al trasladar me sigue quedando un abierto. Ese es B más N pequeña, ¿no? Ese es abierto. Pero entonces, ¿qué cosa es B más Z? Entonces, B más Z, pues por definición, es la unión con N en Z
de todos los conjuntos de la forma B más N. Entonces, fíjense, B más N es abierto para cada N. Y estoy diciendo que B más Z es una unión de estos abiertos. Como estamos en un espacio topológico, entonces la unión de todos estos abiertos es un abierto. Entonces, luego B más Z es abierto. ¿Sí? Y otra vez, por la definición de la topología cociente, lo que probamos es que pi de B, la preimagen de pi de B es abierto. Como la preimagen de pi de B es abierto, por definición de la topología cociente, pi de B es abierto. Entonces concluimos que pi de B es abierto, y por lo tanto, la proyección pi es una aplicación abierta. Ya está. Entonces, esta era nuestra proposición, ¿no? Queremos probar que la proyección es una aplicación abierta, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, digamos, el resumen hasta este punto es, lo que tenemos es el grupo topológico R, tomamos un subgrupo de R. Los que saben un poco más de espacios topológicos saben que si tienen un espacio topológico y tienen un subgrupo topológico, para que les quede un buen espacio hay que pedir que el subespacio o el subgrupo sea cerrado, ¿no? Entonces el espacio cociente les queda un buen espacio, en el sentido que es un espacio Hausdorff, es un espacio topológico, etcétera, ¿no? Pero entonces, digamos, esa es como información general, ¿no? Del grupo. Pero todo lo que tenemos es R, tomé un subgrupo, Z, formé el espacio de clases, o sea, el espacio cociente. Entonces, en el espacio cociente tiene una estructura de grupo y tiene una estructura de espacio topológico. La observación que puse ya que es un ejercicio es, bueno, eso coexiste y eso es un espacio topológico. El siguiente ejercicio es prueben que es Hausdorff, ¿no? Entonces, a ver, o sea, ¿qué es lo que está faltando? Eso es un buen ejercicio, digamos, de topología, como para que recuerden su curso de topología. Entonces, eso. Y ahora lo que estamos diciendo es lo que pasa en todos los espacios cocientes. Cuando uno toma espacios cocientes, toma uno una proyección canónica, entonces esa proyección es una aplicación abierta, ¿no? Es una propiedad general, digamos, de los espacios cocientes, sus proyecciones canónicas. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos el grupo del círculo, es un grupo abeliano y así. Ahora voy a hacer una descripción distinta, digamos, del círculo, que va a ser equivalente a esta, que déjame ver cómo le puse arriba, le puse el grupo aditivo. Sí, no, le puse el grupo del círculo, está bien. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos una estructura de grupo abeliano en el círculo. Ahora voy a realizar al círculo de una manera ligeramente distinta, que posiblemente ya la conocen de su curso de variable compleja, su curso básico de variable compleja. Entonces, lo voy a poner aquí como comentario. Describiremos al grupo del círculo de manera multiplicativa. También es abeliano, pero tener esa descripción es conveniente. Entonces, de manera multiplicativa. Entonces, primero vamos a recordemos que el conjunto, entonces fíjense, algunas veces para enfatizar la operación multiplicativa voy a ponerle así, C con cruz. Esto es idénticamente lo mismo, es decir, es la notación, solo que es para enfatizar la operación, que lo que se nota como C estrella. Y C estrella típicamente se denota como el conjunto de números complejos sin el cero, ¿no? Así, ese conjunto. Entonces, acuérdense, en el conjunto, si yo tengo el conjunto de los números complejos, le poncho el cero. Ese no, el cero no. Este es C estrella, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, en C estrella, bueno, en C yo tengo definida la multiplicación compleja, ¿cierto? Entonces, a ver, una pregunta ahí también. C multiplicativo
con el producto, la multiplicación compleja y el 1 es un grupo. ¿Todo el mundo sabe esto? Todos, la mayoría de los que están aquí presentes ya llevaron un curso de variable compleja. Y hay algunos, un grupo reducido, que están llevando apenas variable compleja. Para los que están apenas llevando variable compleja, pues no se preocupen, todo lo que voy a decir en una semana ya lo van a saber, ya lo van a haber visto con calma. Pero esto que está aquí es trivial. A ver, ¿por qué? Porque yo sé que tengo una multiplicación compleja. ¿Cuál es la geometría de la multiplicación compleja? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que se acuerde muy bien de su curso de variable compleja? ¿Cuál es la geometría de la multiplicación compleja? No. Se multiplican las normas y el ángulo es la suma de los dos numeritos. Los argumentos se suman. Sí, los argumentos. Los argumentos se suman, se multiplican. Entonces, C con la cruz es un grupo multiplicativo. ¿Qué tiene que probar para que ver que es un grupo? Primero, pues que la operación es asociativa, ya lo sabemos, porque en C es asociativa la multiplicación, ¿no? C es un campo, ¿no? Solamente le estoy quitando el 0. Estoy tomando elementos diferentes de 0. Entonces, la multiplicación es asociativa, el elemento neutro es el 1, si tomo un número complejo lo multiplico por 1, prácticamente no le hice nada porque la norma es 1 y el argumento es 0 de 1, entonces no sumé nada, no multipliqué por 1 y sumé 0. Y luego el inverso, si yo tomo un número complejo y calculo su inverso, pues entonces siempre existe, ¿no? Pues es diferente de 0, entonces es un grupo, ¿sí? Con la multiplicación, ¿no? Ahí está la multiplicación, es un grupo. A ver, ahora, es un espacio topológico. Piénsenlo como subespacio de C, ¿no? O sea, como C es un espacio topológico, es la misma, la topología inducida, digamos, esencialmente es la misma topología. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un grupo topológico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un grupo topológico? ¿Será cierto que la multiplicación es una función continua? A ver, rápido, así de rápido. ¿Será continuo? ¿Cómo se define la multiplicación? Piénsenlo. A ver, tomen dos complejos, Z por W. Entonces X más Y, lo voy a hacer así en sucio. X' más Y'. ¿Cómo se define la multiplicación? Es X, X' menos Y más y veces XY más X'Y. Esta es la multiplicación compleja. ¿Cómo son? Si yo lo pienso, piénselo como una función de R2 en R2. Si lo pienso como una función de R2 en R2, la multiplicación pues manda un punto con coordenadas X, Y, digamos, y el punto es este con coordenadas X', Y', lo manda en este conjunto, ¿no? XX' menos YY', XY' más X'Y, ¿no? Como función de R2, o aquí está de C por C, digamos, ¿no? De C por C en C. Como función de esos espacios topológicos, R2 por R2 en R2, ¿esta será una aplicación continua? ¿Ustedes qué creen? ¿Será continua? A ver, el que me digan lo que voy borrando. Esto fue sucio. ¿Será continuo eso? Sí, porque las coordenadas son continuas. Exacto, las coordenadas son polinomios, son funciones polinomiales. ¿Cuáles son las mejores funciones continuas? Pues los polinomios, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces esta operación es continua, ¿no? Entonces, como la operación es continua, pues quiere decir que este conjunto es un grupo topológico, ¿sí? La inversa también, ¿no? Por la misma razón. Bueno, ahí está. Bueno, el conjunto o el subconjunto, como quieran decirlo, el subconjunto, le vamos a llamar así S1, y lo voy a definir como el conjunto de todos los elementos Z en C multiplicativo, de tal manera que el módulo de Z es igual a 1. Este es un subconjunto de C multiplicativo, obviamente, ¿no? Por la forma en la que lo estoy definiendo. Entonces, este subconjunto S1, aquí en C multiplicativo, es un grupo. ¿Cierto? Pues sí, ¿no? Es un grupo.
porque solamente estoy restringiendo la multiplicación de C estrella, de C multiplicativo. No, pues es un grupo. ¿Sí? Está bien. Y la operación, fíjense, como es continua en todo el ambiente, si yo me restringo nada más S1, pues es continua. Entonces quiere decir que ese es un grupo topológico también. ¿Sí? Es un grupo topológico. También. Es un grupo topológico. Ahí está. Entonces fíjense, pero este subconjunto que está aquí, ya lo conocemos, ¿no? Se llama la circunferencia unitaria o el círculo unitario. Entonces, ¿qué es el círculo unitario? S1 se llama, es la circunferencia unitaria, el círculo unitario. Es la circunferencia unitaria. ¿Sí? O el círculo unitario. ¿Sí? ¿Alguien está preguntándolo? Bueno, seguimos. Bien, entonces tenemos S1 es la circunferencia unitaria. ¿Sí? Ahí está. Ahora fíjense, lo que quiero hacer es relacionar la descripción que hicimos antes como grupo aditivo con esta descripción del grupo multiplicativo. Una observación que hay que hacer es que si usamos la notación de la exponencial, entonces observemos que podemos escribir a S1 como los elementos Z en C multiplicativo de tal manera que Z se escribe como E a la IX, donde X está en R. Así se puede escribir, si quieren, E a la I teta, ¿no? Si les gusta más la notación esta de Euler, para que se vea como la notación de Euler, es E a la I teta con teta en R. Entonces, esto me da una manera de escribir a los elementos del círculo unitario, porque si yo veo la forma polar del número complejo, pues entonces su radio, o su norma, su magnitud, por este símbolo, ¿no? Que es el coseno de teta más I veces el seno de teta, ¿sí? Entonces, así puedo escribir a los elementos del círculo. Si yo le calculo la norma a esto, pues me da norma 1. Entonces, acuérdense que donde, de acuerdo con la notación de Euler, donde E a la I teta, por la notación de Euler, es el coseno de teta más I veces el seno de teta. Es notación de Euler, ¿no? Entonces, efectivamente, la norma de estos elementos es 1. Entonces, efectivamente, se escribe así, ¿no? Y todos los elementos de norma 1 se pueden escribir de esta manera. Entonces, puedo escribir al círculo o la circunferencia de esta manera. Esta es la manera, es una manera muy usual, pero también podemos describirlo de la siguiente forma. Y esto es lo que vamos a utilizar ahora. También lo puedo escribir en la forma S1, lo puedo escribir como todos los elementos Z en C multiplicativo, de tal manera, fíjense, que voy a escribir a Z como E a la 2 pi I X. Ahora sí voy a ponerle la variable X, con X en R. ¿Sí? Y entonces, no es difícil ver, es sencillo, digamos que si ustedes ahora aplican esta notación, aquí se la aplican aquí, entonces estos elementos también describen a la circunferencia unitaria. Entonces es otra manera simplemente de escribir a la circunferencia unitaria. Pero esta forma es la que voy a usar, ¿no? Se puede usar esta que está aquí, que es bastante común. Voy a usar esta y vamos a ver cuáles son las diferencias entre esas dos realizaciones, digamos, de la circunferencia unitaria. Bueno, entonces así voy a pensar a los elementos de la circunferencia unitaria. Entonces ahora fíjense, ahora lo que voy a hacer es usar la función exponencial compleja, pero restringida a una copia de R, ¿no? Entonces vamos a definir eso. Entonces la aplicación exponencial Entonces decía, los que están apenas haciendo variable compleja, no se preocupen, en una semana ya van a saber todo esto, ¿no? La aplicación exponencial la voy a pensar nada más definida desde R hasta S1, dada por, o sea, la exponencial está definida en todo C, ¿no? Pero aquí nada más lo voy a poner así. Entonces, dada por, fíjense, exponencial de un elemento X, pues voy a usar esta notación, es E a la 2 pi I X, ¿sí? Con X en R. Voy a usar esa notación. ¿Está bien? Y entonces, cuando yo escribo así a la exponencial,
Una propiedad del exponencial, que se aprende en variable compleja, es que esta función es una función 2pi i n periódica. Es decir, en todos esos valores vale 1 para cada valor n en z. Entonces, esa es la exponencial compleja, digamos, ¿no? Tiene esa propiedad de periodicidad, digamos, ¿no? Vuelve al valor 1 en cada múltiplo entero, digamos, ¿no? Si yo le agrego aquí n, entonces pasa eso. Y observen ustedes que eso pasa por la definición de la notación de Euler, ¿no? Porque simplemente está poniendo un múltiplo entero de 2pi, el coseno vale 1, en todos esos, y el seno vale 0. Entonces, efectivamente, cada vez que ustedes toman un múltiplo entero, ¿no? Digamos, de 2pi, entonces el coseno va a valer 1, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Bueno, entonces, esta función como función, si yo la veo como función, resulta ser una función continua, ¿sí? Pero también es un homomorfismo de grupos. Entonces, lo voy a poner aquí. La exponencial dada por esto es un homomorfismo continuo de grupos. Entonces, acuérdense, ya dijimos que R es un grupo topológico. S1 también es un grupo topológico. Lo que estamos diciendo ahora es que la exponencial es continua, ¿no? Es continua. Eso es ya más o menos fácil de ver. ¿Por qué es homomorfismo? Porque si yo sumo 2, exponencial, fíjense, lo voy a poner aquí, así en sucio, exponencial de x más y, pues entonces sería e a la 2 pi i x más y, y aplico la propiedad del exponencial. Esto es e a la 2 pi i x por e a la 2 pi i y, y esto que está aquí es exactamente exponencial de x por exponencial de y. Ya está, ¿no? Entonces, efectivamente es un homomorfismo. Y es continuo, digamos, ¿no? Estos cálculos en sucio, ¿no? Eso no los dejamos aquí en nuestras notas en limpio, ¿no? Son cálculos en sucio. Entonces ahí está, pero es muy sencillo, es lo que quiero decir. Entonces, la aplicación exponencial es un homomorfismo continuo de grupos. Además, x es, acuérdense, 2pi i n periódica, para cada n. Déjenme ver si eso está correctamente dicho, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que e a la 2 pi i n, así, eso vale 1. Entonces lo que estaba diciendo es, si ustedes hacen esto, ¿qué es lo que hacen? Pues es el coseno de 2 pi n, como es un múltiplo entero de 2 pi, pues entonces siempre vale 1. Y el seno, como es i veces el seno, pues un múltiplo entero de 2 pi, eso vale 0. Entonces efectivamente siempre vale 1, ¿no? Pero entonces esto nos permite hacer lo siguiente. Tengo un homomorfismo continuo entre estos dos grupos. El núcleo de X es, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el núcleo? N, el núcleo, nuc. ¿Qué es el núcleo de X? Pues son todos los... Se refiere al kernel. ¿Perdón? Se refiere al kernel. El kernel en inglés, sí, en español es el núcleo. Exactamente. Entonces el núcleo, en español, el núcleo es pues todos los puntos donde el exponencial de x vale 1, porque acuérdense que el elemento idéntico en S1 pues es el 1. Entonces el núcleo son todos estos. ¿Pero qué dice la propiedad de periodicidad exponencial? Que son todos estos, ¿no? O sea, son múltiplos, digamos, de la forma 2pi, o sea, 2pi z, digamos, ¿no? Todos esos son algo de la forma 2pi z, ¿no? O si yo le dejo el 2pi aquí marcado, pues me queda z, ¿no? Entonces, siempre que yo reemplace x por n, me vale 1. Entonces, esto es exactamente z. ¿Sí? Eso se sigue entonces de la periodicidad, ¿no? O sea, yo resuelvo, digamos, quiero resolver esta ecuación, exponencial de x igual a 1. Entonces yo lo pongo aquí 1 y hago el análisis. Entonces, usando la periodicidad de la función exponencial, pues concluyo que efectivamente el núcleo es este. Entonces, fíjense, aquí tengo un grupo aditivo, tengo un
aquí un grupo multiplicativo tuvo un homomorfismo de grupos continuo, cuyo núcleo es Z. Por el primer teorema de isomorfismo, eso induce una aplicación a nivel del cociente. Pregunta, para los que saben mucho sobre espacios topológicos, ¿se vale el primer teorema de isomorfismo para grupos topológicos? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Se vale? ¿Sí se vale? ¿No se vale? Lo voy a dejar así nada más, el teorema de isomorfismo, nada más. Pero en general, los que ya saben más sobre grupos topológicos, ¿se vale el primer teorema de isomorfismo para grupos topológicos? Sí, creo que Nuria lo demostró. Bueno, el problema es que el complemento de algunos de aquí no conocen a Nuria, no saben quién es Nuria. ¿No? Nuria existe y es única, ¿no? Pero no, nadie la conoce posiblemente. Entonces, sí es cierto, sí se cumple en general para grupos topológicos. Aquí en este caso, si la aplicamos nada más como para grupos, entonces por el primer teorema isomorfismo. Bueno, otra cosa, esta aplicación es suprayectiva, ¿no? Esta aplicación es suprayectiva, eso es lo otro, ¿no? Esta aplicación es suprayectiva. Entonces se vale, digamos, por el primer teorema, lo voy a agregar aquí, como pi es suprayectiva, entonces es un homomorfismo continuo y suprayectivo. Como pi es sí, se sigue que existe un isomorfismo, que R módulo en núcleo es isomorfo al grupo este que está aquí, S1, ¿no? Ese isomorfismo lo induce la pi, bueno, la exp, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí, déjenme ponerlo aquí, como en partes. Fíjense, tengo R, tengo aquí exp, y tengo S1. Entonces, lo que dije es, exp es un homomorfismo continuo y suprayectivo de grupos. Entonces, induce una aplicación, si yo tomo el cociente aquí de grupos abelianos, el que analizamos hace un rato, si yo tomo este cociente, entonces lo que dice el primer teorema de isomorfismo es que aquí se induce un isomorfismo entre este grupo abeliano aditivo y este grupo abeliano multiplicativo, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Entonces tenemos esas dos cosas. Entonces, fíjense, esto lo que nos permite es, digamos que tenemos dos identificaciones posibles de la circunferencia unitaria, ¿no? Del círculo. Lo puedo pensar como el grupo abeliano R entre Z y usando la operación aditiva, o lo puedo pensar como S1 usando la notación multiplicativa, y también es un grupo abeliano, ¿no? O sea, esencialmente son isomorfos, digamos, ¿no? Pero en uno veo una estructura aditiva de grupo y en el otro veo una estructura multiplicativa, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos identificados a los grupos. Entonces el grupo del círculo esencialmente es uno, ¿no? O sea, es o R entre Z o S1, ¿no? Así es como lo estoy viendo. Entonces ahora, de hecho, la aplicación también, esta aplicación que estoy poniendo ahí como exponencial, es también la que se usa mucho como la aplicación canónica, digamos, la aplicación canónica entre R y el círculo, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí como una, observación, bueno, la aplicación, le voy a llamar pi es la exponencial, otra vez, eso es abuso de notación, pero lo van a encontrar en todos lados, lo voy a usar así, la aplicación pi, que lo voy a definir de R a S1, entonces dada por la exponencial, ¿no? Pi de x igual a e a la 2 pi y x, es lo que se llama la aplicación. Esto sí no voy a suponer que ya lo suponen, lo voy a comentar, voy a decir un poco más, es la aplicación
lo voy a poner así con comillas, cubriente universal. Esto no se preocupe mucho, no necesitan saberlo. Voy a explicar brevemente aquí de qué se trata, ¿no? Entonces, quiere decir que el círculo, digamos, como espacio topológico, tiene un espacio que lo cubre, que se llama el cubriente universal. Y ese espacio cubriente universal es R. Eso se estudia típicamente en un primer curso de topología algebraica. Por eso digo, no voy a suponer que ya lo estudiaron, pues, o que lo saben, digamos, no. Simplemente lo pongo el nombre porque es el nombre correcto, pero lo que voy a hacer es, voy a desglosar las propiedades que me dicen que efectivamente es la aplicación de cubriente universal. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, vamos a suponer que tomo un punto Z en S1. Bueno, lo voy a poner así, sea Z en S1. Tomo aquí un punto y voy a tomar una vecindad. Y hubo en S1 una vecindad abierta de Z, ¿no? Una vecindad abierta de Z. Voy a tomarlo así. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a ir viendo. Normalmente el dibujo que a la gente le gusta hacer es este. O sea, ponen a R como una especie de espiral, así, y lo proyectan al círculo. Esto de lo que da idea a esto es que ustedes están tomando R y con la aplicación exponencial lo están enrollando en el círculo infinitas veces. Un poco esa es la idea de cubriente, ¿no? Lo está cubriendo infinitas veces. O bien podemos usar esta notación, ponemos aquí a R así. Este es R, ¿no? Entonces tengo aquí esta aplicación pi y aquí tengo la circunferencia unitaria, ¿no? Ahí está, S1, ¿sí? Entonces acuérdense, yo estoy pensando S1 como grupo, por acá tengo el 1, como grupo, como espacio topológico, como grupo topológico, y aquí hay un elemento distinguido que es el 0, que lo puedo poner aquí en esta parte, ¿no? Es ese. Entonces lo que estoy diciendo es, yo me tomé un punto Z, de hecho voy a tomar el 1, pero digamos, yo podría tomar un punto Z cualquiera, Z, y lo que estoy diciendo es que estoy tomando una vecindad, así. Es una vecindad alrededor de este, pues es un arco que contiene al punto, ¿no? Este sería U, así. Aquí lo voy a poner sobre el 1, por ejemplo, y el punto Z es 1, y entonces tomo este arco, ¿sí? Este arquito que está acá es la vecindad U. Aquí está el 1. Ahí está la vecindad U. Bueno, ¿qué es lo que quiero explicar? Voy a usar el 1, como decía, ¿no? Vamos a usar el 1. Entonces, lo primero que quiero decir es lo siguiente, para que se cumpla que efectivamente esta aplicación es la aplicación de cubriente universal, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir, primero, que lo que se llama la fibra, esto es notación nada más, lo puedo seguir usando en adelante, la fibra de pi sobre 1, o sea, el conjunto es pi a la menos 1 de 1. Y entonces pi a la menos 1, nosotros sabemos que son todos los elementos x en R, de tal manera que pi de x es igual a 1, ¿sí? Pero fíjense, si analizamos lo que dije arriba, esto de la periodicidad de la exponencial, pues ¿quiénes son todos los elementos en R que se proyectan al 1? Pues es exactamente Z, ¿cierto? Es exactamente Z. Entonces, eso quiere decir que la fibra, esta que está aquí, pues es algo isomorfo a Z, ¿no? Es algo como Z. ¿Cómo lo veo aquí arriba? Lo voy a ver en esta primero. Fíjense, ¿qué sería la fibra sobre el 1? Son todos los puntos que se proyectan al 1. Por ejemplo, el 0, si yo le aplico la exponencial, me lleva al 1. Por lo que dije hace un rato, si yo se lo aplico al 1, como la exponencial va periódica, ¿no? Si le pongo un entero ahí, eso vale 1, ¿no? E a la 2 pi i vale 1, ¿no? Si se lo aplico al 2, vale 1. Si se lo aplico al menos 1, vale 1. Si se lo aplico al menos 2, vale 2. Entonces, fíjense, sucesivo, vale 1. Sucesivamente, todos los enteros aquí arriba se proyectan en el 1 que está abajo.
Y si yo lo veo aquí arriba, esta es una notación conveniente, pues entonces fíjense, yo estoy diciendo que este punto que está aquí, este punto que está acá, este que está aquí, todos esos que están ahí, se proyectan en el 1. Entonces, esta manera de poner como la espiral es conveniente, porque así voy viendo exactamente los que están por arriba. Y si uso la imagen de la derecha, lo que estoy diciendo es, tomas un primero que se proyecta y luego lo trasladas con los elementos de Z. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo tomo un punto cualquiera, como este que tomé aquí, lo voy a poner en otro color. Si yo tomo un verde, Z, aquí, y tomo, antes de la vecindad, tomo un Z aquí, entonces fíjense, imagínense ustedes que el Z proviene de este punto. Yo tomé un punto X y lo proyecté y me dio Z con pi. O sea, esto lo que quiero decir es pi de X es igual a Z. Entonces fíjense, si yo tomo este y lo traslado 1 hacia acá, X más 1, como la exponencial abre el producto, y entonces la del múltiplo con enteros vale 1, entonces me queda la exponencial de X. Entonces quiere decir que X más 1 también se proyecta en Z. Y si yo le sumo ahora otro aquí, también se proyecta en Z. Y si yo le resto 1 aquí, también se proyecta en Z. Y si le voy restando 1 aquí, también se proyecta en Z. Y así sucesivamente. Entonces lo que estoy diciendo es que la preimagen de cada punto, bajo la aplicación, es una copia de Z, ¿no? En el caso del 1 es Z exactamente, y en el caso de un punto Z es simplemente X más Z. Entonces lo que estamos diciendo es esto, y lo que se pide para que sea la de cubrimiento universal es que la fibra sea discreta. Entonces la fibra es un conjunto discreto. Un conjunto discreto. ¿Sí? Es un conjunto discreto en R. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, todos esos, la fibra sobre el 1 son Z. Si ahora yo tomo Z en cualquier punto en el círculo, entonces, pues la fibra, como dije hace un rato, pi a la menos 1 de Z, pues otra vez, van a ser todos los X en R, tales que pi de X ahora vale Z, ¿sí? Pi de X vale Z. Pero si yo me fijo en lo que está aquí arriba, aquí de alguna manera yo marqué un primer X, le voy a poner X0, ¿sí? Entonces, pues esto es lo mismo que tomar el X0 y luego trasladarlo, ¿sí? Todos los elementos, donde pi de X0 es igual a Z. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Esa es la primera condición, entonces, para tener una aplicación cubriente. ¿Qué tiene que pasar con una aplicación cubriente? Yo tengo una proyección, digamos, en este caso de R al círculo. Para que sea cubriente, la primera propiedad que tiene que cumplir es que si yo tomo un punto, su preimagen es un conjunto discreto. En este caso, el conjunto discreto es Z, es isomorfo a Z como grupo. Si yo tomo el 1, me queda exactamente Z aquí arriba. Si yo tomo un punto Z cualquiera en el círculo, entonces encuentro un primer elemento que se proyecta en Z. Como la aplicación es proyectiva, pues tomo el primero. Tomo ese primer elemento y lo traslado Z. Y todos esos trasladados, cuando le aplique la exponencial, van a caer a Z. Y entonces toda la fibra, pues es exactamente todo ese conjunto. ¿Sí? Esa es la idea con esto, ¿no? Entonces, una aplicación es de cubrimiento universal, si esto pues, es discreto, ¿no? Entonces, siempre es un conjunto discreto. ¿Está bien eso? ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Aquí esta imagen, que como decían nuestras abuelitas, una imagen dice a veces más que 1000 palabras. A ver, si se entiende esta primera idea, ya vamos llegando. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta, comentario? ¿No? ¿Está bien? Bueno, perfecto. La segunda propiedad es ahora sí tomar el abierto. Entonces, fíjense, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Me voy a fijar en el verde. Entonces, yo tomé un punto ahora verde. Y ahora voy a tomar una vecindad, pero fíjense, yo siempre lo puedo arreglar, siempre se puede hacer, ¿no? Hay maneras, no importa mucho ahora, pero supongan ustedes, o créanme, que podemos hacer lo siguiente. Tomo una vecindad suficientemente pequeña de Z, a esta le llamo U, de tal manera que si X0 se proyecta en Z, entonces la vecindad pequeña queda contenida. Hay una vecindad pequeña aquí, ¿sí? Que lo voy a llamar B0, esta vecindad, que está, digamos, aquí, ¿no? Entre 0 y 1, digámoslo así, ¿no?
Pues se puede hacer, es perfectamente posible, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, yo tomo una vecindad U, y entonces, como la pi es continua, lo que yo sé es que la preimagen de U es un abierto. Lo que quiero ver es qué abierto es, o cómo se ve como abierto. Y entonces lo que estoy diciendo es, siempre puedo garantizar que hay un B0 abierto que se proyecta en U. Así, ¿no? La función es continua, se proyecta. Pero si este B0 se proyecta, entonces yo lo puedo trasladar a B0, así. Bueno, lo voy a meter en cada uno de estos intervalos, ¿no? Los intervalos están determinados por los rojos. Entonces los verdes, este me da otro, digamos, B0 más 1. Yo aquí tengo B0 más 2. B0, acuérdense que trasladar un abierto es un abierto. Y luego aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, puedo poner sobre cada punto de la fibra, puedo poner un trasladado, porque lo que hice fue elegir el primero, ¿no? El primero lo elegí, y ya que lo elegí, simplemente lo traslado. Y como la topología en R es invariante bajo traslaciones, pues entonces todos esos son abiertos. El argumento que se hace un rato, esos trasladados son abiertos, la unión de todos esos es un abierto. Entonces la preimagen de U es la unión de todos esos abiertos. Ese es el punto. Esa es la segunda propiedad de las aplicaciones cubrientes. La segunda propiedad es que si U en S1 es un abierto, lo voy a poner con Z, ¿no? Que contiene Z, y lo voy a poner aquí entre paréntesis, suficientemente, que contiene Z, que contiene a Z pequeño, ¿no? Que contiene a Z en S1, lo voy a poner aquí, como decía, suficientemente pequeño. Solo para asegurarme que no se traslapen cosas. Esto siempre se puede hacer, es parte de lo que se puede hacer con las aplicaciones cubrientes. Que contiene a Z, entonces, pi a la menos 1 de U, es una pi a la menos 1 de U de todo el abiertito, pi a la menos 1 de U es una unión ajena, así le voy a poner n en Z, de todos estos abiertos B0 más n, donde B0 es tal que donde B0 se manda en U bajo pi, ¿no? ¿Qué es lo que dije hace un rato con palabras? Lo que dije hace un rato con palabras es, elijo U suficientemente pequeño. Entonces, por continuidad, digamos, de la pi, o estoy en un punto en la fibra, entonces, o si quieren lo pueden hacer al revés. Tomen el abiertito B, como lo hicimos hace un rato. A lo mejor eso es más fácil, ¿no? Aunque ya estamos hablando del cociente, etcétera, es lo mismo. Y ustedes toman este abiertito alrededor de este, lo proyectan. Como esta aplicación es abierta, entonces aquí les queda que este es un abiertito. Ahora tomen la preimagen. ¿Qué dijimos de la preimagen? Que era una unión de trasladados de este. Pues ya está, ¿no? Entonces, es esto que está acá. Entonces, este se ve acá con U, con B0 abierto. Con B0 más N abierto. Para toda N. Y entonces, como sabemos que la unión de abiertos es abierto en R, que es un grupo topológico, pues entonces ya está, efectivamente esto es un abierto. ¿Sí? Entonces, esa es la otra. Y C, la siguiente propiedad para que sea una aplicación cubriente es que si yo tomo pi y la restrinjo a cualquiera de estos, lo voy a hacer con B0, pero si la restringo a B0, entonces esto va U, esto es un homeomorfismo. Homeomorfismo. Acuérdense qué significa eso en la categoría de espacios topológicos. Significa pi es invertible, pi es continua y su inversa también es continua. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner así. Pi restringido a B0 y pi restringido a B0 inversa son continuos. Eso quiere decir que son homomorfismos.
¿no? Y fíjense, la imagen que tenemos acá arriba es esta, ¿no? Ahí está esa imagen, ¿sí? Ahí está esa imagen, ¿sí? Tenemos esa imagen. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo ahora es que si yo restringo la transformación pi solamente a este abierto que está aquí, este es un abierto, entonces esta función pi de aquí a acá es continua, tiene una inversa, o sea, es inyectiva y es suprayectiva. O sea, tiene una inversa, es 1 a 1, aquí en este pedacito, es 1 a 1 y sobre, por lo tanto tiene una inversa y su inversa también es continua. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Su inversa también es una función continua. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles son las tres propiedades que caracterizan a las aplicaciones cubrientes? Entonces, las tres propiedades que lo caracterizan son: la fibra sobre cualquier punto es un conjunto discreto. Esa es la primera propiedad, la que puse ahí. 2, si tomo cualquier abierto que esté abajo, digamos alrededor del punto, suficientemente pequeño, su preimagen bajo la función pi es una unión de abiertos, es una unión de los abiertitos, son como los trasladados. Y 3, la tercera propiedad de las aplicaciones cubrientes es: si yo restringo esa aplicación a cualquiera de esos abiertos, entonces esa aplicación es un homeomorfismo, o sea, es invertible y su inversa es continua. Entonces, continua, biyectiva y su inversa es continua. Eso quiere decir. Entonces, esas tres propiedades que caracterizan a una aplicación de cubriente universal. Entonces, lo digo de esta manera porque vamos a usar, digamos, ese hecho de que podemos hacer cosas arriba y hacer cosas abajo, podemos pasar de arriba a abajo, de abajo a arriba, eso es importante. También otra cosa, lo pueden ver por ahí, por si lo ven más bien en algún lado, otra manera de llamar a pi es que es un homeomorfismo local. ¿Y eso quiere decir eso? Quiere decir que existen vecindades suficientemente pequeñas en dominio y contradominio, de tal manera que la pi es invertible, continua, y su inversa también es continua. Y la otra propiedad que determina, digamos, que R sea el cubriente universal del círculo, es que R tiene la propiedad de ser simplemente conexo. Es una propiedad ya de topología que se estudia en topología algebraica, no importa, pero es eso. Porque hay muchos cubrientes, hay muchas aplicaciones cubrientes, pueden haber muchas, pero solo hay una de cubriente universal. Y ese hecho, el hecho de que esta aplicación es la aplicación de cubriente universal, es muy importante, muy importante. Y la vamos a estar usando todo el tiempo, aunque no explícitamente, pero sí lo vamos a estar usando como todo el tiempo. A ver, ¿hay preguntas hasta este punto? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Esa propiedad de que pi es un homeomorfismo local, ¿es más como una consecuencia debido a estas propiedades o puede sustituir algunas de estas propiedades de la definición de lo que estamos pidiendo del cubriente universal? No, en realidad depende de la función, ¿no? O sea, depende de la función. Todas las propiedades vienen determinadas por los espacios y las funciones que estás determinando, ¿no? O sea, no es que una haga obvia a la otra, se requieren las tres propiedades, ¿no? Las tres propiedades. Porque si te fijas, la tercera propiedad solo dice que la restricción de pi a uno de esos abiertos, cualquiera, es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, no todas las aplicaciones son homeomorfismos locales, digamos, ¿no? Hay homeomorfismos globales, no todos son homeomorfismos globales, no todos son homeomorfismos locales. Son esas tres propiedades las que caracterizan a un cubriente universal, más el hecho de que R es simplemente conexo. Lo digo para los que sepan, para los que hayan estudiado un poco más de topología algebraica, el hecho de que R es simplemente conexo, ¡pum!, con eso ya cierran el asunto y entonces tienen esa aplicación de cubriente universal. Entonces no se sustituye una por otra, ¿no? O sea, son las tres propiedades. El primero, la fibra discreta. Y fíjense, de alguna manera lo que yo ilustré ahí es que la fibra en el 1 era Z, un conjunto discreto, digamos, ¿no? Y lo que ilustré ahí es que la fibra sobre cualquier otro punto, pues es un trasladado de Z, o sea, también es un conjunto discreto. Eso, en términos de terminología de topología algebraica, lo que quiere decir es que todas las fibras de un espacio cubriente, de una aplicación cubriente, tienen la misma cardinalidad,
¿no? Eso es lo que quiere decir, como consecuencia, digamos, general de las aplicaciones cubrientes. Todas las fibras tienen la misma cardinalidad, ¿no? Entonces, ese es como el asunto. Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? Entonces, lo que decía es una propiedad muy importante, es muy importante tenerlo presente. La construcción, digamos, del cubriente universal se usa básicamente, bueno, ya me voy a salir de aquí, entonces voy a dejar de compartir, vamos a charlar, digamos, estos 10 minutos como para hacer un breve resumen aquí. La construcción esta del cubriente universal, como decía, aparece en topología algebraica, se estudia en los primeros cursos de topología algebraica y tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una relación, bueno, lo digo para los que ya estudiaron topología algebraica, ¿no? Hay una relación directa entre los grupos fundamentales, tanto en el espacio cubriente como en el espacio que se llama base. Hay una relación directa entre los grupos fundamentales, por ejemplo, ¿no? Eso a través de la aplicación cubriente otra vez. Tener una aplicación cubriente, o sea, no solo la de universal, una aplicación cubriente general, permite tener propiedades que se llaman de levantamiento de funciones. O sea, cuando uno tiene funciones que aterrizan, digamos, en la base, en este caso el círculo, entonces existen funciones que toman valores en R, ¿no? Existen esas funciones, ¿no? Entonces, otra consecuencia de tener aplicaciones cubrientes. Como decía, existen muchas aplicaciones cubrientes. Ustedes pueden construir muchas aplicaciones cubrientes del círculo. Por ejemplo, una para cada entero se puede construir. La aplicación Z va en Z a la N, es una aplicación cubriente. Pero ninguna de esas es la aplicación de cubriente universal. Y la razón es que cumplen las propiedades de cubriente, pero el círculo no es simplemente conexo. Entonces, no puede ser la aplicación del cubriente universal. Entonces, se pueden hacer otras, ¿no? En fin, no, ese es como el tipo de cosas. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué fue lo que dijimos el día de hoy? Primero, ya analizamos y aprovechamos las propiedades de la línea recta, como un grupo topológico, ¿no? Dijimos que es un grupo abeliano topológico, la línea recta. Hicimos dos descripciones de la circunferencia unitaria. Primero, como grupo abeliano, como un grupo cociente, y entonces se hereda la propiedad de ser abeliano y la operación aditiva se hereda automáticamente, entonces tenemos esa otra propiedad. Y luego hicimos la descripción de la circunferencia unitaria como un grupo multiplicativo, como subgrupo multiplicativo del grupo multiplicativo de números complejos. Entonces ahí tenemos esto. Después lo que hicimos fue ver cómo estaba la relación entre esos dos grupos. Y lo que dijimos, la conclusión es que esencialmente son los mismos, solo que uno lo estamos pensando como un grupo aditivo y el otro como un grupo multiplicativo. Pero las dos estructuras son útiles y dependiendo del contexto en el que uno esté, se puede usar una o se puede usar la otra, ¿no? Entonces voy a usar las dos, digamos, como libremente, voy a usar las dos construcciones, digamos, ¿no? el círculo unitario, ¿no? Lo voy a usar las dos construcciones. En algunas ocasiones como aditivo y en el otro como grupo multiplicativo. Entonces, ese fue lo otro. Y lo tercero es esto que decía, ¿no? De tener esta aplicación de cubriente universal. Básicamente, lo que decía es que tiene muchas consecuencias que tener una aplicación de cubriente. Y cuando es la de cubriente universal, se tienen bastantes consecuencias. Y nosotros lo que vamos a hacer es, básicamente lo que queremos es, como queremos hacer la descripción de las funciones en el círculo, pues lo que vamos a hacer es, vamos a usar el hecho que tenemos esa aplicación de cubriente universal para poder describir funciones tanto en el círculo como en R y ver cómo esas funciones están relacionadas. Ese es lo siguiente que vamos a hacer, eso lo vamos a hacer el jueves. Entonces, ¿cómo hacerle? Si yo quiero desarrollar una teoría de funciones en el círculo, ¿cómo hacerle utilizando la teoría de funciones que ya conozco en R? Observen ustedes que la teoría de funciones en R la conocen de toda la vida, desde cálculo 1, ¿no? Conocen funciones continuas, diferenciables, integrables, etcétera. Ya conocen todas esas, esa teoría de funciones, las conocen bastante bien esas funciones. Lo que ahora queremos hacer es, tenemos un nuevo objeto, el círculo unitario. Quiero describir funciones definidas en el círculo unitario. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Pues entonces una manera natural, canónica, es, bueno, si tienes un cubriente universal, pues úsalo.
Esa es como la moraleja, digamos, ¿no? Si tienes un cubriente universal, úsalo. Y usa el cubriente universal para describir la teoría de funciones, en ese caso, digamos, ¿no? Eso es lo primero que vamos a usar. Y lo otro que vamos a usar, que les voy a pedir que empiecen ustedes a revisar, es la noción de integral. Entonces, en R, ya conocemos la integral de Riemann. Hagan un repaso de la integral de Riemann, qué propiedades tiene, si quieren cómo se define, cómo es la clase de funciones integrables, etc. Entonces, seguramente en sus cursos de cálculo estudiaron la integral de Riemann para funciones de R en R. Ahora lo que a mí me interesa es estudiar funciones de R a los complejos, ¿sí? De R a los números complejos. Entonces, si ustedes van a tomar funciones que toman valores en C, lo que les va a quedar es un número complejo. Entonces, como ya la mayoría estudió variable compleja, pues vayan a repasar su noción de integral de funciones complejas, porque eso es lo que vamos a necesitar. Los que no lo han estudiado y están apenas estudiando, no se preocupen, falta todavía un poco para eso, pero no importa, piensen que si tienen una función, una transformación de variable compleja, pues entonces en el contradominio, cada valor de la función en un punto, pues es un número complejo, por lo tanto tiene una parte real y una parte imaginaria. Y la parte real, digamos, me describe una función con valores reales, y la parte imaginaria me describe una función con valores reales también, la parte imaginaria. Entonces tiene sentido calcular la integral de cada una de esas partes, ¿no? Es decir, la integral de Riemann, la de toda la vida, la que hemos aprendido de ese cálculo y la que conocemos que muchas propiedades, ¿no? Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer, eso vamos a hacer ya la siguiente sesión. La siguiente sesión, ahora sí, vamos a la teoría de funciones, y acuérdense que lo primero que nos interesa es hacer el desarrollo de estas series de Fourier. Entonces, como les platiqué en la introducción, a propósito de los términos históricos y ese tipo de cosas, pues aparecen ciertos coeficientes que acompañan a la serie, y esos coeficientes están definidos a través de integrales, ¿no? Entonces, esa es como la idea, eso es lo que vamos a hacer. Una primera parte la vamos a hacer ya este jueves, ¿no? Entonces, el jueves, utilizando esta estructura de cubriente universal de R y el círculo, vamos a aprovecharla para describir teoría de funciones en el círculo, utilizando funciones en la línea real. Esa es la primera parte. Y después vamos a introducir una noción de integral que le va a dar cierta estructura a los espacios de funciones, y vamos a ir desdoblando, digamos, propiedades a partir de eso. Bueno, bien, pues estoy bien por mí. Tenemos 3 minutos, 4. ¿Hay comentarios, preguntas, dudas, quejas, sugerencias? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran comentar adicional? Voy a poner toda esta discusión que hicimos hoy, pues va en las notas, esas se las doy el jueves, el viernes, y más lo que veamos el jueves, digamos, ¿no? Y yo espero que ya esta semana agregar ya algunos ejercicios para que la siguiente semana hagamos una primera revisión de ejercicios el viernes. Acuérdense de apartar también la sesión de los viernes de 2:30 a 3:50 para que hagamos sesión de discusión de ejercicios. Bueno, preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Entonces quedaron pendientes por ahí probar que efectivamente el círculo como espacio cociente, como grupo cociente, es un grupo topológico. ¿Y qué otra cosa dejé por ahí? Ya no me acuerdo. Dejé por ahí algo, ¿no? Que tenía que ver con el círculo, algo más. No me acuerdo qué más dejé por ahí como ejercicio. Pero denle una repasada a lo que hicimos hoy y entonces completen algunos detalles si faltan. Creo que el único detalle es ese, ¿no? El de que es un grupo topológico, pero háganlo, no es tan complicado. Lo otro que decía es probar que es Hausdorff, ¿no? Sí, Mario, ¿ibas a decir algo? Sí, que ese era el otro ejercicio, probar que es Hausdorff. Ok, perfecto. Entonces prueben que es Hausdorff. Típicamente lo que se necesita es que el subgrupo por el que hacen el cociente sea cerrado. Entonces, usando con eso garantizan que el espacio cociente es Hausdorff. Que, bueno, pues son los buenos objetos, digamos, ¿no? Entonces, esos dos ejercicios, háganlo como para el jueves, ¿no? Para ustedes mismos, ¿no? Y ya el jueves pasamos a la teoría de funciones. Bueno, pues, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, son casi las 3:50, pues terminamos nuestra clase y pues, nos vemos el jueves. Entonces, pásenla bien, disfruten del círculo.
Hasta el jueves. Hasta luego. Adiós.